Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del ministerio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, la cual predestinó desde antes de los siglos, para nuestra gloria a través de nuestro apóstol, Victorio García Barbón. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Abogado. Entonces, dijimos el domingo pasado que mientras el pueblo esté ciego, si el pueblo está ciego, está falta de conocimiento o falta de entendimiento. Porque es difícil tratar de llevar a un pueblo, a una persona ciega de ojos espirituales. Ciega, completamente ciega. Entonces, pastor, ¿cuándo sabrá esta gente que para poder crecer, para poder avanzar, hay que vivir por la fe? ¿Cuándo? Cuando ellos se conviertan a Cristo, la unción. Se les va a quitar la ignorancia, la angustia, el sufrimiento. ¿Qué es lo que tiene a la persona? La ansiedad, inestable delante del Señor. Inestable. Es lo que tiene a la persona con falta de personalidad, de enfrentar las cosas. Entonces, ese es un velo. Cuando la persona se convierte a Cristo y quita la mirada del ser humano, porque hoy el hombre es como un velo delante de la humanidad, ciega a la persona. Porque en el Antiguo Testamento era la sombra del Nuevo Testamento. Entonces la gente queda todavía adicta al Antiguo Testamento sin discernir ni tiempos, ni por qué Dios lo dice, ni esto, sino que Dios le habla. Cuando uno se apropia de un texto como Abraham, Dios le hablaba y Abraham cogía la palabra para él y se la ubicaba él. La guardaba para él y le daba gracias a Dios por esa palabra que él le había dado. Entonces, la confirmación de esa palabra que Dios da en el Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no son los 4 evangelios. El Nuevo Testamento es del libro de los Hechos hacia adelante. Ahí está la confirmación de lo que él está diciendo en el Antiguo Testamento. Es la gente se queda en el Antiguo y en vez de asimilar, sigue haciendo lo que a Dios no le agrada, obrando. Está en Romanos capítulo 11. Versículo 6 dice: en el nombre de Jesucristo el Señor. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra no sería obra. ¿Qué está haciendo Dios a través del Espíritu Santo aquí? A través de Pablo. Tumbar el argumento. Tumbar el argumento de que hay que hacer algo para tratar de justificarse delante de Dios. Dios nos amó a nosotros con el amor de Él. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno.
Ese es el ágape de Dios, que nos amó sin esperar de nosotros nada. Por eso ahora estaba leyendo doña Amparo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree en su Hijo no se pierda de vivir, de disfrutar, sino que permanezca en vida. Es por gracia. La gracia es un regalo, un don. Dios tumba el argumento, porque hay gente que como que no ha aprendido que en el Evangelio de la Gracia, cuando la persona se va a presentar delante de Dios por cualquier cosa que le está saliendo mal, entonces va allá y hace memoria de lo que aprendió en la iglesia evangélica. Se recuerda del pecado o de los errores. Señor, es que he pecado, he ofendido. Cuando uno vaya, perdóname, Señor, porque esto y esto. Entonces Dios se le para a la persona y le dice, ¿de qué tú me hablas? ¿Qué tú me estás a mí preguntando? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No te acuerdas que yo te dije que si tus pecados fueran como qué? Si tu pecado fuera tan inmenso, tan grande, yo lo cogí y lo tiré quién sabe en dónde y nunca más me volveré a acordar y te emblanqueceré como la blanca ¿qué? Lana. Los emblanqueceré, o sea, yo lo único que veo es que el amor mío te cubre. Diezmos o no diezmos, ofrendes o no ofrendes, Dios te sigue amando igual. Vengas o no vengas a las reuniones, Dios te sigue amando igual. Porque Él fue el que quitó el pecado del mundo. ¿Ah? Dios te sigue amando igual. El que no te ama igual es el ser humano. Porque el ser humano te ve el defecto. El ser humano te condena, te señala, te critica. Dios te ve ¿qué? Perfecto, completo, no te falta nada, con una sola ofrenda. Entonces tú no tienes por qué acordarte de los pecados pasados, los errores que cometiste, porque el Salmo 19:12 dice, ¿quién? 19:12 dice, ¿quién es consciente de sus propios errores? Libra mi alma o mi ser de los que te son ocultos. Uno tiene que aprender que uno ya no tiene por qué buscar cómo justificarse delante de Él. Es por gracia y la gracia es por fe. Se recibe ese don por fe. No es por ninguna obra. No es por lo que diga fulano, sultano. Entonces, si así toda esta gente que está metida dentro de todas estas denominaciones entendieran que es por fe, para que sea por gracia. Como ellos no, como en la conversión, escuche, convertirse es convertirse. Crear en mí la imagen de aquel que me predestinó a través del poder de la declaración de la palabra, de ser una persona diferente a las demás personas. ¿Cuándo lo sabrán ellos? Cuando ellos salgan verdaderamente de las manos de los hombres que se le ha convertido en velo. Y eso es lo que él dice. Y si por gracia, ya no es por obras. Y si fuera por obra, entonces ya no sería por gracia. ¿Qué te dije el domingo pasado? Que la ley o las obras quieren dejar sin piso a la gracia. Eso es lo que pasa. Y yo te dije, que si llega el tiempo, y te lo vuelvo a decir, en que yo solamente quede con mi familia, con ellos
buscaré al Señor, a ellos les predicaré. Y si mi familia se va, me paro yo en un espejo y me predico yo mismo. Esperaré en que se pueda manifestar el capítulo 8 de Amós, donde toda la gente que han estado recibiendo por años y por años y por años y por años tradiciones, costumbres de hombres, la gente vive una inconformidad, pero la gente no sale de los lugares por temor a la condenación. Porque eso es la vida en el Espíritu. Tener estabilidad y ser hombre o mujer de carácter, templados. Mostrar lo que uno verdaderamente es internamente, no externamente. Por fuera uno se ve muy bonito, pero por dentro quién sabe cómo esté. Siendo la casa, el templo del Espíritu Santo, debería estar llena cada recámara, cada pieza. Con cantidad de palabras, para que cuando se presente cualquier situación, en vez de la persona estar oído, volteando y volteando y volteando y tratando de alcanzar por lo que haga por la persona, tenga la palabra para que ella pueda refutar cualquier situación o circunstancia que se presente. Para ello hay que formarle el carácter a la persona, que uno no debe de andar por vista sino por fe. Si por obras, es por obras. O sea, que la persona que quiera estar en la obra, que se meta a la obra, si la obra le da resultado, que esté ahí. Pero la Biblia dice bien claro que la obra es una maldición, porque la obra refuta, quita lo que Jesús o Jesucristo hizo a través del cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario. Es por gracia. Si es por gracia, es por gracia. Ya no es por obras. Ahí en Romanos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué? Porque no actuó por fe, no creyó. De ahora trató de conseguirlo obrando, forzando las cosas, cuando ya lo que está establecido está establecido. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El que obra, dice, pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por eso la persona que, escúcheme, que la persona que está haciendo ayunos, vigilia, que le han enseñado a tomar el pan, la copa esa, el sufrimiento, que el cuerpo de Cristo y la sangre derramada, eso no sirve, eso es mentira, mantiene endeudado, por eso lo siguen haciendo continuamente. Continuamente. Porque ellos se sienten en pecado, porque ellos se sienten condenados, por ellos se siente una cantidad de cosas, porque el que sigue obrando mantiene endeudado. Y hay gente que ha llegado al Evangelio de la Gracia y no ha podido salir de la maldición de la ley. Por eso es que no hay crecimiento en la vida en el Espíritu. Porque en vez de la persona cuando adquiere el conocimiento de la gracia se dignara, se dedicara a crecer en la vida en el Espíritu, su carácter sería transformado. Créame, que si la voluntad de Dios es que nosotros aquí permanezcamos aquí estaremos. Si la voluntad de Dios es que nosotros, como te digo, me quedo en casa. Me quedo en casa, adorando al Señor hasta que sea la manifestación de Él.
Uno no debe de correr por la emoción, por la depresión, que porque fulano, sultano, perencejo, el que no vino, no vino. Porque no quiso vivir, no quiso tener ¿qué? Vida en el Espíritu. Eso es. Que no vino, no vino. Porque no quiere crecer. Y es lo que yo te he dicho siempre, el tiempo que tú has perdido en el Evangelio de la Gracia, nunca lo vas a recuperar. Y ojalá en el momento preciso no te vaya a hacer falta. Un día tú no vienes, como le compartía con la hermana Isaura. Un día tú no vienes y ese día viene la manifestación gloriosa del Señor. Algo grande se presenta. O llega la bendición y tú no estás. ¿Problema de quién es? ¿De Dios o de la persona? De la persona. Entonces, la persona dice, la palabra dice, pero el que obra, no se le cuenta el salario como regalo, como gracia, sino como deuda. Mantiene endeudado, mas el que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es los que hemos creído, venga, hablen, vean la televisión, lo que sea alrededor, oído, es lo que dice la palabra en la vida en el Espíritu. Crecemos ahí. Y el ejemplo está, te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir. Si yo hubiese puesto mi mirada en el apóstol Victorio García Barbón, yo ya me había regresado a la ley, aunque Dios mismo me dio licencia para estar en Babilonia, pero yo no quise. Pero yo no he puesto la mirada en el apóstol Barbón. Yo no dependo del pastor Victorio García Barbón. Lo aprecio y vivo agradecido porque Dios lo utilizó para darme una sola palabra. Y a pesar de lo que hayan dicho de él, a mí no me interesa. Allí estoy firme, porque sé que el evangelio que Dios puso en la boca de él es el evangelio del futuro. Como alguien que decía, es que la revelación, es que para que una enseñanza sin revelación, si la revelación Dios se la dio a través, la trajo a través del Espíritu, se la dio al apóstol Victorio, vino a Colombia, ha estado en todas partes, ¿y qué hicieron? ¿Lo patearon? ¿Es para qué buscar tanta revelación? Mientras no haya vida en el Espíritu no hay revelación. Gálatas 5:4 dice, de Cristo, de la unción, de Dios mismo, de la vida en el Espíritu. Os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ah? Toda persona que esté directa o indirectamente metida donde está la obra, se desligó de Cristo. Se le desligó de la unción misma. Por eso es que hay ceguera a nivel mundial. Y el único que puede resolver este problema es la unción, Dios mismo. ¿Cuál es la razón de que la gente no le gusta crecer en la vida en el Espíritu? Porque quiere que otros le hagan. Y en el Evangelio es la relación entre papá y yo. La palabra, la vida y yo. El origen es de que el Espíritu de los justos ya es hecho perfecto ahora en el Evangelio de la Gracia. Eternamente. Perfectos en el Espíritu. Y no somos libertinos.
Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Vida en el Espíritu. Por eso nosotros nos hemos cuidado, no nos hemos encerrado, pero nos hemos cuidado. De nosotros nadie tiene que decir, nos vieron tomando, nos vieron esto, nos vieron aquí, nos vieron allá. No, olvídate. Entonces se encargó el hombre de desprestigiar la gracia. ¿Por qué? Porque ya no agradamos al hombre ni a los sistemas. Porque ahora en el Espíritu ya entendemos que somos ¿qué? Perfectos. Perfectos, completos. Estamos ahí creciendo continuamente en ello. Entonces, cuando éramos nosotros pentecostales trinitarios o unitarios, como sea, asistíamos a las reuniones, pase lo que pase, ¿por qué? Por el miedo a la disciplina, a la corrección. Ahí estábamos como esclavizados. Ahí estábamos como esclavizados. Y la palabra dice que hay que estar ¿qué? En la libertad con que Cristo nos hizo ¿qué? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Dice o no dice la palabra? Dice. A la gente como que le gusta eso. La esclavitud. La libertad es el premio que nosotros nos merecíamos. Esa es la libertad. Y mira lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, anda en Él. ¿Cómo tú lo recibiste? Y así por la fe tenés que quedarte. Dice el versículo 18. Nadie los prive de vuestro premio, afectando ¿qué? Humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. ¿Ah? Vanamente hinchado por su propia mente ¿qué? Carnal. ¿Cuál es el premio? La libertad. La libertad. Dios mío amado, esté o no esté, venga o no venga, Dios me ama igual. Si Dios me ama a mí y yo amo a Dios, busco el sitio verdaderamente donde me perfeccione. Seré constante, creciendo, fiel, pase lo que pase. Cuando uno ama, uno está ahí. Miren el amor natural. Cuando la persona está de novio, va para donde el novio le diga. O el novio va para donde la novia le diga. ¿No es así? ¿Ah? ¿Es así? Sabiendo que ese amor natural más adelante, si no hay una perfección, conocimiento, por qué se casó, por qué se unió con fulano, se desbarata. Se destruye. Ya estoy cansado de ese personaje, ya eso no funciona. Pero este amor no. Este amor no. Es cuando uno ama, dice amar a Dios. Uno está ahí fiel, creciendo, no esclavizado, sino dedicándole el tiempo hacia lo que yo necesito. Porque yo necesito dejar huella en mi familia. Yo necesito de extenderme a mano derecha, extenderme a mano izquierda, darle a la gente a creer conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. A entender que yo vivo una vida ¿en qué? En el Espíritu, no en la carne. Que en la carne están los sentimientos, en la carne está lo que es la fachada, la apariencia, pero no hay vida auténtica. Yo le he dicho a mi familia, porque es la que más cerca tengo, quitar la mirada de todo el mundo. Porque nadie le es fiel a Dios. La gente se propone hacer una cosa hasta donde le llegan las fuerzas o le conviene. Hasta ahí, el día que no quiso funcionar, no quiso funcionar. Entonces es lo que nosotros decimos y ahora entendemos
que lo que Dios predestinó será lo que permanecerá en contra de viento y marea. Permanecerá fiel, porque es lo que Él predestinó, preparó, conoció, y entonces los guardó por gracia para poderlos meter ahí. Pastores, maestros, músicos, de toda clase, hombres o mujeres, fieles, íntegros en todo. Mientras el natural lucha para estar en la reunión, para crecer. Difícil de entender qué fue lo que dijo el pastor. Es que estaba pensando en los frijoles esto, y pasa la semana y no entendió, no comprendió. Se le fue lo que oyó. Porque no hay un interés en crecer en la vida en el Espíritu, darle vida a ese ser interior que tenemos, que es el que nos lleva a una libertad base al conocimiento de la palabra, base a la sabiduría que Dios ha colocado en cada uno de nosotros bajo el poder del Espíritu, ¿o no? Eso es lo que pasa. Porque la persona, por ejemplo, la persona que es natural tiene lucha para sembrar, para apoyar. La persona que es predestinada, que es espiritual, no le interesa. Lo que le interesa es que la obra, el apoyo de la obra, unidos en el Espíritu, declarando en las casas, orando permanente, que Dios pueda abrir puertas grandes para que el Evangelio de la gracia corra y el nombre de Jesucristo sea que glorificado. Pablo dijo, se me abrió puertas grandes de ciudad de par en par. Pero muchos son los adversarios. Y entre los adversarios está eso. El altibajo de la persona natural. Natural. Un día sí, otro día no. Un día sí, otro día no. Un día sí, otro día. Siempre hay obstáculos. Si tuviera, apoyaba. Y si no, no. El espiritual no. El espiritual, aunque no tenga, está metido en la presencia del Señor, declarando que se abran puertas grandes para que esta palabra corra, que esté fortalecido, que uno tenga personas verdaderamente, oye, de templanza en el carácter alrededor de uno, que le digan, vamos para adelante, pastor. Si hoy no tengo, mañana tendré. Pero ahí estoy declarando. Pero una persona que, ay, qué cosa, que me pasó esto, que la cabeza, que los ojos, que los pies, que mire aquí, que ya, que el obstáculo, que el niño, que la niña, que la esposa. Eso no sirve para nada, aunque haya un buen deseo. Lo que prima es la vida en el Espíritu. La constancia, la fidelidad. Y eso es lo que está él diciendo ahí. En la libertad es el premio que la ley o el evangelio, los religiosos quieren hoy en día opacar. Ese es el premio de ser libre, de entender que Dios me ha amado con amor eterno. Mateo capítulo 26. Lo que vivir por sentimiento no sirve, no funciona. No funciona. Mateo capítulo 26, versículo 1 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿cuáles palabras? Cuando hubo Jesús acabado todas estas palabras, todo lo que le dijo en el capítulo anterior. Le dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle, oído, con engaños. ¿A quién? A Jesús, y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga ¿qué? Alboroto en el pueblo.
para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, eso era la intención. Ayer viendo yo a un muchacho que juega fútbol, juega en un equipo de la ciudad de Cali. Están pasando por las noticias y le preguntan a él que por qué él optó por seguir el evangelio y no el catolicismo. Y él dice, no, porque es que en Jesús está todo lo que la gente necesita, todo lo que él desea. Y yo tengo la Biblia aquí en esta tablita, un computador ahí, portátil. Y aquí leo y aquí veo las películas de Jesús, cuando lo llevaron preso, cuando lo llevaron aquí, cuando le dieron garrotazos y todo eso. Entonces dice la novia o la compañera que iba, por eso es que él es diferente, él es una buena persona, él es esto. Y tú sabes que cuando la gente empieza eso, porque ahí no hay nada. Entonces yo dije, qué pesar es muchacho. Lleva un poco de tiempo, tiene una devoción. Y está ahí porque lo que oyó y lo que le han enseñado le parece el bueno. Pero cuando se le abran a los ojos del entendimiento a él, él va a decir, entonces, ¿qué fue lo que aprendí yo aquí? O sea que yo estaba adorando a Jesús, el muerto. Porque eso es una mezcla. La gente habla porque no sabe por qué oye hablar, pero la gente no sabe por qué habla. La gente no sabe por qué habla. Difícil. Porque él estaba viendo a Jesús cuando lo castigaban y todo, en vez de ver la palabra. Que Jesús es la palabra. El logos escrito. Él es la palabra. Y el que se pone a leer ve la realidad de las cosas, no la película. Que Jesús era el tipo, el hombre que Dios necesitaba que viniera a cumplir la palabra de Él para poder llevar los pecados ¿de qué? Del mundo entero. Del mundo entero. Pero eso es. Y decía él, y tan hermoso, y entonces, y pone una carita y yo no fui, y digo yo, de eso vio la gente, del sentimiento. ¿Qué anhelamos nosotros? Tener gente de carácter, de lomo, no que esté quejando tanto, no que invalide verdaderamente el sacrificio. Si a la persona le parece bien, mejor estar en la ley, que se vaya para la ley. Que algún día, si Dios nos permite, estaremos unidos en el Evangelio de la Gracia, y el tiempo que perdió rechazando, si es que va a estar ahí. Pero regresar a la ley es desligarse completamente de la vida en el Espíritu, de la formación del carácter. Versículo 14 dice, del 26. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo les entregaré. Y ellos, ¿qué? Le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces, buscaba la oportunidad para entregarlo. ¿Buscaba qué? La oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es Cristo sin religión, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para comer qué? La Pascua. Dice el 18, y él les dijo, id a la ciudad en cierto hombre y decirle, el maestro dice, : mi tiempo está cerca, punto y coma. En tu casa celebraremos ¿qué? La Pascua, con mis discípulos.
Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Oído. Y mientras comía dijo Jesús: de cierto les digo que uno de vosotros, ¿qué? Me va a entregar. Oído. ¿Qué estaban comiendo ellos ahí en la Pascua? ¿Qué tenían encima de la mesa? Carne. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 12. Hierbas amargas, cilantro. Había culantro. Había perejil. Y había un pote de vino sin fermentar. Ahí estaba. Estaban comiendo eso en la Pascua. Y la Pascua del hebreo quiere decir pachak, que quiere decir pasar por encima. Pasar por encima. Eso es lo que dice ahí la Pascua. ¿Ah? Ellos estaban ahí, no solamente comiendo pan, había carne asada, hierbas amargas, cilantro, perejil. Había oído, estaba la hierba esta, culantro, había ahí. Estaba vino, estaba el vino sin fermentar. Estaba todo eso. Versículo 20. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía dijo: de cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué pasó? Entristeciéndose él respondiendo dijo: el que mete, ¿qué? La mano conmigo en el plato, ese es el que me va, ¿qué? A entregar. Versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: Señor, soy yo, maestro. Le dijo: tú lo sabes, tú lo has dicho. Y mientras comían tomó Jesús el pan, como coger nosotros el almuerzo. Padre, te damos gracias por este almuerzo, por este alimento. Gracias por el privilegio de darle a mi esposa o a la persona que cocinó esto, de que nos cayera, Señor, fuera preparado para que cayera en nuestros cuerpos bien. Y mientras comían tomó Jesús el pan y ¿qué? Y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mí. El pan era el cuerpo de Cristo. No porque él estaba ahí repartiéndolo. ¿Ah? ¿Cierto que sí? Si él estaba dando ahí el pan. ¿Ah? Ellos no solamente comían pan ahí, ellos tenían de todas las hierbas y todo eso. Estaba lleno todo completamente, de hierbas amargas y todo eso. ¿Qué les estaba diciendo él? ¿Ah? Que así iba a ser el tratado. Así lo iban a él a partir. Así lo iban a él a maltratar. Les estaba anticipando, antes de que él fuera a la cruz del Calvario, lo que le iba a suceder a él. Dice bien claro ahí. Dice bien claro que fue partido el cuerpo o el pan. De aquí es donde los religiosos han sacado la Santa Cena. La Santa Cena. Pero ahí no habla de Santa Cena, sino de Pascua. Y Pascua es hacer memoria de la libertad con que Dios hizo libre al pueblo de Israel. Será la Pascua a los judíos. Celebraban por la liberación
de cuando Él los sacó de la esclavitud del mundo de Egipto, es como nosotros nos sentamos a celebrar o nos reunimos a sentarnos en la mesa a comer con Él el pan y a recordar, oído, que Cristo con su muerte a nosotros nos hizo ¿qué? Libres eternamente y para siempre. ¿Ah? Eso es lo que le está diciendo. La cena, observa, la cena del Señor. De ahí sacaron los religiosos eso. ¿Ah? ¿Ah? Cuando dice bien claro la palabra, comer, recibir. Ellos recibieron la anticipación de lo que iba a sucederle a Él. A Él. Entonces lo que yo digo, dice la palabra, oído, si ese pan que recibió Judas hubiese podido hacer algo, ¿por qué entonces a Judas se le metió el diablo? Para entregar a Jesús. Usted ve gente que coge el pan y llora, y la copa y llora, y es un simbolismo que ya no sirven para nada. Porque el verdadero pan es la palabra. Ese es el verdadero pan. La palabra es el pan. Y el pan que nos da vida es este, no el pan de la panadería. Porque el pan de la panadería tiene levadura. Nos vuelve estéticos. A otros los vuelve panzones. Dice, después que lo comió, se le metió el diablo. ¿Por qué? Si el pan era santificado y estaba ahí, ¿ah? Lo que no pudieron oído. El diablo se le metió a Judas, ¿sabe por qué? Porque Judas estaba percibiendo. No estaba discerniendo lo que Jesús decía. Discernir. No entendieron, no comprendieron. Porque Jesús es la palabra. Juan capítulo 6, 35 dice. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, la palabra, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida ¿de qué? Del mundo. Ahí está. Volvemos a Mateo capítulo 26 y ahí vamos a terminar. Jesucristo es el pan que da ¿qué? Vida. Mateo 26. Versículo 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de ¿qué? Y les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, jugo de uvas, hasta aquel día en que lo vea de nuevo con vosotros. ¿En dónde? ¿Cuál es el reino del Padre? La gracia. El evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Discernir el qué, el cuerpo, la palabra. Estamos comiendo el pan, estamos viendo el sacrificio de Él. Vimos en todas las enseñanzas, verdaderamente, oído a la persona que nunca ha entendido que todo lo que ha querido establecer el sistema, tanto católico como evangélico, es su sistema prostituto. Es un sistema, oído, que no puede edificar a nadie. Su doctrina
que tiene borracha a la gente, la tiene destruida completamente, y a la gente le gusta andar en esa basura. Esto es el pan, la palabra. Y aquí nos estamos bebiendo la copa, la verdadera copa del sufrimiento de Él. Aquí estamos digiriendo nosotros verdaderamente lo que es la sangre del nuevo pacto. Nuevo pacto, nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, porque dio por viejo el primero. ¿Verdad que sí? El viejo desaparece porque desaparece. Lo que será establecido es establecido el nuevo pacto, nuevo convenio, nueva, donde hará la persona una persona nueva, la transformará, la cambiará, de pie a cabeza será una nueva creación, una persona que pueda sentarse a discernir, que tenga vida en el espíritu, que pueda hablar con propiedad, que no le dé temor de testificar de su creador en los cuatro extremos de la tierra, porque para eso Él murió, para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Espero que estas enseñanzas puedan enseñarle a todos los que nos ven y a todos los que han escuchado aquí, que quién sabe cuándo volverán a escuchar esto. Los declaro bendecidos.